actividades y con la mesa de esta noche se cierra el día dedicado a las relaciones entre Haití, República Dominicana y Puerto Rico. Queremos anunciarle entonces el conversatorio que vamos a tener desde distintas miradas. Es un conversatorio en el cual tenemos a diversos compañeros, compañeras que van a estar hablando de distintos enfoques, desde la perspectiva de género, desde la perspectiva de los derechos humanos y desde el mundo de la literatura. Quise titular la mesa "La guagua va en reversa", y trayendo alusión a esa metáfora, porque para hablar todo el día de hoy se ha estado hablando desde República Dominicana hacia acá, pues vamos a hablar de aquí para allá, sobre las realidades de la comunidad dominicana en Puerto Rico. Primero vamos a tener a la exposición de Romelinda Grullón, quien es la directora del Centro de la Mujer Dominicana, en el día de hoy. ¿Sí? Tenemos que hablar acá porque se está grabando. Okay. Y llevo el tiempo. Buenas noches a todos y a todas. Le quiero dar las gracias al Instituto de Estudios del Caribe por la invitación sobre Haití, República Dominicana y Puerto Rico. El sueño de Betance, de Hostos, de Gregorio Luperón. Bueno, me tocó de primera, o sea, después hablar sobre los derechos humanos y derechos civiles. Lo voy a enfocar desde una perspectiva de género, especialmente desde las mujeres inmigrantes, especialmente las mujeres dominicanas. Más o menos podemos decir que entre personas que están documentados e indocumentados, aquí en Puerto Rico vemos un promedio como de más de 300,000. Puede ser que lleguemos a 300,000, casi 400,000, porque todos los días se están llegando personas, especialmente de República Dominicana, debido a la situación económica. Sabemos que Dominicana está que aumentando unos puntitos, que siempre, pero prácticamente la pobreza es la misma. El capital siempre se concentra entre un grupito, pero prácticamente el 70% de la persona en República Dominicana vive bajo el nivel de pobreza. Prácticamente no le alcanza para poder cuadrar la canasta familiar a fin de mes. Y para eso hay mucho banco, para eso se están creando una serie de créditos, para eso están sacando una tarjetita, y ahí hay una serie de podemos decir, de desarrollo que aparentemente República Dominicana está teniendo, pero que se puede decir que es inflado, que no es la realidad. Cuando la canasta familiar prácticamente oscila entre 300 a 400 dólares mensuales, porque aunque allá no tenemos, la moneda no es el dólar, pero todo está con el mercado paralelo de divisas. Es decir, que allá quien manda es Lelo. Eso empuja a que miles y miles de mujeres, especialmente en la segunda oleada migratoria, hayan tenido que emigrar hacia otros países, pero el país que más cerca le queda, especialmente a esas personas que no tienen papeles de solvencia para tener una visa para un sueño, pues tienen que embarcarse y montarse en unas embarcaciones donde inclusive pueden dejar su vida, la única vida que tenemos, lamentablemente. Y no sabemos exactamente como cuántas personas se han quedado en ese sueño, en el medio del mar, ahí en esa fosa, que sabemos que es bien peligrosa, que la respetan hasta embarcaciones y aviones, que ni siquiera quieren pasar cerca de ese vacío que hay que lo puede atraer. En el caso de las mujeres, podemos decir que prácticamente el 55% de la población inmigrante que hay en Puerto Rico, según un estudio de Duani, es el 55%. Somos la mayoría.
que estamos aquí en Puerto Rico. Y posiblemente 6 de cada 10 mujeres han tenido que venir en esa travesía, posiblemente más, donde muchas veces son violadas antes de la travesía, durante la travesía y después de la travesía. Es decir, que la mayoría de las mujeres que están aquí en Puerto Rico, especialmente dominicanas, vienen con una secuela de violencia que lamentablemente aquí también se empieza a perpetuar. Son la más vulnerable de la vulnerable dentro de la situación de violencia doméstica y agresión sexual que se está viviendo aquí en Puerto Rico. De acuerdo a un estudio de necesidades que se trabajó directamente con la Universidad de Puerto Rico y el Centro de la Mujer Dominicana, 8 de cada 10 mujeres habían sido víctimas o eran víctimas en ese momento de violencia doméstica o agresión sexual. Es decir, estamos bajo una epidemia de situaciones de violencia que confrontan a nuestras mujeres. Ahí empieza prácticamente cuando llegan aquí a Puerto Rico ese tremendo calvario y donde todas las necesidades, donde toda la carencia, las personas empiezan a sufrir desde aquí. Es decir, son mujeres pobres, mujeres con baja escolaridad, la gran mayoría, mujeres negras, y con un problema serio que hay, que se llama la irregularidad. No tienen seguro social, no tienen residencia, lo que la hace todavía mucho, pero mucho más vulnerable que las mujeres del país receptor en cuanto a la violencia doméstica, en cuanto a la explotación laboral y en cuanto a la violación de sus derechos. Es bien difícil y como dice Runina, a veces yo pienso que la guagua va en reversa, de verdad, que la guagua va en reversa, especialmente en el caso de nuestras mujeres inmigrantes. Son pobres en su país de origen, pero cuando llegan al país receptor todavía son más pobres. Aunque se insertan en el mercado laboral, especialmente en el servicio doméstico, que la mayoría de las veces le pagan menos del salario mínimo establecido, lo que significa que hay una violación a nivel de su derecho. Pero consideran de que lo que están recibiendo es mucho más de lo que recibían en su país o que muchas veces estaban desempleadas. Pero eso significa que en el país receptor son más pobres que cuando estaban en su país de origen, porque lo poco que consiguen, lo poco que trabajan, tienen que dividirlo entre su familia, hijos e hijas, y en los gastos que tienen que incurrir aquí en el país receptor. Pero no tienen lo que tenían en su país, que era el grupo de apoyo. Era poder ver crecer a sus hijos e hijas, era poder ver envejecer, estar con su familia, con su padre, con su mamá. Y lamentablemente son muchas las mujeres que tienen años y años y años, podemos hablar de casi 20 años, mujeres de 20 años sin poder regularizar su situación migratoria. Y yo no sé si la persona que estamos aquí nos podemos, por lo menos, imaginar de durar por lo menos un año sin ver a nuestros hijos e hijas. Imagínense durar 15, 10, 20 años sin poder volver a su país, donde ya se le han muerto muchos de sus familiares, su mamá, su papá, sin poder irlo a enterrar, y también a veces hijos e hijas. A veces hemos tenido mujeres que reinciden, ya sea con la misma pareja o con otra pareja, y cuando busco el expediente anterior, y le digo, pero aquí dice que tú tenías 4 hijos. Me dice, sí, pero hace 6 meses se me murió la mayor. Y así yo digo, Dios mío, ¿cómo pueden? Porque yo creo que me muero. El no poder estar en esa situación, en esos momentos. Sin embargo, la mayoría de nuestras mujeres son mujeres jóvenes, productivas, reproductivas, y ya han empezado prácticamente una vida en este país.
Ya tienen tanto hijos e hijas en República Dominicana como en Puerto Rico. Entonces, bien complejo y bien doloroso. Sabemos que la reforma migratoria, que hace tiempo que estamos esperando, no sabemos cuándo la van a aprobar y ojalá que la puedan aprobar para que muchas personas se puedan regularizar y puedan por lo menos reencontrarse con sus familiares, ir a su país y empezar por lo menos un proceso de sanación. Porque otro problema serio que confrontamos los inmigrantes y las inmigrantes es el reencuentro. Cuando se pueden regularizar, que empiezan a llegar los hijos e hijas, el dolor, el rechazo, los sentimientos de pérdida, los sentimientos de abandono, ese otro problema que también estamos confrontando con nuestras mujeres cuando están llegando los hijos e hijas. Otras situaciones es la situación de salud. Aquí prácticamente sabemos que el sistema de salud aquí está bien, con mucha carencia, especialmente para la comunidad puertorriqueña. Imagínense para los inmigrantes que no tienen un seguro médico o que no tienen un plan médico, lo difícil que es. Y la mayoría de nuestras mujeres estamos prácticamente enfermas. Solamente el hecho de emigrar es un detonante depresivo, es un detonante de dolor. Y si encima de eso se empiezan a topar, como decimos, con violencia, con discrimen, con explotación laboral, con una serie de males que traen las migraciones, eso es terrible. Tenemos muchas mujeres que tienen años y años que ni siquiera se habían podido hacer un panicolado, una mamografía, que es tan importante y tan necesario, especialmente para las mujeres. Y a veces desde el centro podemos canalizarle algunos servicios y lamentablemente para muchas de nuestras mujeres es tarde. Muchas ya tienen un comienzo de cáncer o a veces lo tienen bien avanzado. Las enfermedades cardiovasculares. Hay una serie de situaciones de salud que confrontan a nuestras mujeres que lamentablemente muchas no se pueden tratar. Y de verdad que es bien, pero bien doloroso. Desde el Centro de la Mujer Dominicana, que precisamente el 11 de marzo cumplimos 11 años, hemos atendido miles de mujeres. Hemos podido salvar la vida de cientos de mujeres, impactar a miles de mujeres. Y de verdad que las experiencias no ha sido fácil. El tener que bregar con una de las situaciones fuertes, que es la xenofobia, a todos los niveles, no solamente a nivel comunal, sino a nivel institucional. Todos los problemas que hemos tenido que confrontar con el sistema judicial para que le puedan obtener una orden de protección, una querella, la explotación, especialmente a veces acusándola para no pagarle. Eso hay que ser demasiado miserable y demasiado, de verdad, para tener una mujer trabajando en una casa y después acusarla o decirle te voy a juntar el dinerito para cuando venga y pueda hacer tus papeles, como no puede sacar una cuenta bancaria y después quedarse con ellos. De verdad que eso es bien, pero bien cruel y eso lo pasan muchos de nuestras mujeres. También a nivel educativo, tenemos muchas mujeres jóvenes que quieren completar el 4º año, quieren ver cómo se insertan en otro mercado que no sea necesariamente el servicio doméstico. Inclusive muchas mujeres profesionales que no pueden validar su carrera y se tienen necesariamente que insertar en ese tipo de trabajo porque no pueden trabajar en su área. Y son situaciones bien, pero bien fuertes que confrontamos. Hasta este momento solamente hay una organización sin fines de lucro y de base comunitaria que trabaja directamente con las mujeres inmigrantes, no solamente las dominicanas, todas las mujeres. Y de verdad que se necesita ayuda, se necesita más apoyo, se necesita más visibilidad. También aquí hay una comunidad que
hay un minuto. Aquí hay una comunidad que tiene mucho poder, especialmente en el voto. Habemos un promedio de algunos 50,000 dominicanos y dominicanas, sino un poquitito más, que tenemos derecho al voto, y eso también puede decidir las elecciones, pero lamentablemente nosotros no tenemos representantes. Somos una comunidad que nos falta mucho por hacer, mucho para unirnos, mucho para darnos cuenta de que tenemos un poder y que debemos ejercerlo. Pero también estamos dentro de una sociedad que muchas veces es hostil, muchas veces es prejuiciosa. Y a veces inclusive los males que está pasando Puerto Rico se lo quieren achacar a la comunidad dominicana porque vienen supuestamente a quitarle los trabajos a las personas. Inclusive dicen otras cosas mucho más allá de los trabajos que le vienen a quitar. Entonces, por favor, que este pequeño conversatorio que tenemos hoy nos sirva un poquito para reflexionar, para educarnos, para buscar mucho más allá y para ver que tanto Puerto Rico, Haití, República Dominicana, somos lo mismo y que vamos a seguir luchando por el sueño de Betances, de Houston, de Luperón, de la Federación Antillana. Muchas gracias. Gracias a Romelinda y seguimos con el conversatorio. En este caso pasamos con José Rodríguez, presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos. Es que no veo así. Muy buenas noches, compañeras y compañeros. Primeramente, darle las gracias a la compañera Rurnina por invitarnos a este conversatorio, donde queremos dejarle en la conciencia, como dice Romelinda, que cuando salgan por esa puerta se lleven una información de que puedan compartirla y tal vez muchas cosas que no salen a relucir públicamente. El Comité Dominicano de Derechos Humanos nace en los años 90. Sí, como les decía, el Comité Dominicano de los Derechos Humanos nace en los años 90 a raíz de dos inmigrantes que fueron lanzados en el muelle de San Juan, esposados, de un barco, lo lanzaron al mar y lo dejaron ahogar. O sea, los amarraron, lo lanzaron y lo dejaron morir ahogados. El Comité Dominicano no se llamaba Comité Dominicano, se llamaba Movimiento de Unidad Obrera Dominicana. Y fue fundado por el compañero Saúl Pérez, quien falleció defendiendo la comunidad dominicana, el pueblo de Puerto Rico y el Caribe de un infarto frente al consulado dominicano en el 2006. El compañero le llamó Movimiento de Unidad Obrera Dominicana. Luego pasó a ser el Comité Dominicano de los Derechos Humanos, el cual me honro en presidir al día de hoy. En el pasado video que vieron, que presentó la compañera Nina, yo menciono 3 casos a los cuales me voy a referir en estos 15 minutos de intervención. El primero de ellos fue el caso más sonado que ha tenido el Comité Dominicano. Yo diría que el caso más fuerte y uno de los casos más crueles, que fue el asesinato de Rafael Herrera en Puerto Nuevo, en una intervención combinada de la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Inmigración. Rafael Herrera fue detenido, fue golpeado brutalmente con los rotenes de la Policía de Puerto Rico, los cuales ya están prohibidos. Ese compañero fue muerto de una brutal paliza. Cuando lo llevaban en la patrulla, en una van, lo lanzaron al piso y él le pidió ayuda a un policía. El policía le dijo: este maldito dominicano pidiendo ayuda, tú vas para el cuartel, es preso que tú vas. Rafael Herrera llegó vivo al cuartel y allí no se le dio atención médica, fue dejado morir. Lo lamentable del caso de Rafael Herrera fue que el Instituto de Ciencia Forense
el cual ha perdido mucha credibilidad a través de los años, dijo que Rafael Herrera murió de un ataque de anemia falciforme. Nosotros rebatimos ese diagnóstico, esa autopsia. La licenciada Judith Berkan fue que litigó este caso a nivel civil y contrató a un perito forense en Estados Unidos. Lo llevaron a la República Dominicana, donde se exhumó el cadáver y se determinó que el fallecimiento fue por la brutal golpiza de que fue objeto Rafael Herrera. Este caso, hicimos manifestaciones frente al cuartel de la policía en Barrio Obrero. Se movió bastante la opinión pública. Nos dimos cuenta con ese caso de que la opinión pública es un arma de lucha. Y ustedes lo saben porque siempre a través de los medios visibilizamos lo que nadie ve, que es el discrimen, la xenofobia, la persecución policial, que dicho sea de paso, la institución que más nos discrimina, nos persigue y nos acorrala es la Policía de Puerto Rico. Porque siempre hemos dicho que el discrimen es institucional. El discrimen de los de a pie, como decimos, no es tan notable como en las instituciones del Estado, la cual la encabeza la Policía de Puerto Rico. La Policía de Puerto Rico, que dicho sea de paso también, a través de la denuncia que hemos hecho contra la policía, en el año 2008, en octubre, hicimos una marcha contra la brutalidad policíaca, donde estaba, inclusive la compañera Romelinda nos acompañó en esa marcha. Invitamos a la ACLU, a la ACLU, invitamos a la Amnistía Internacional y otras organizaciones que nos acompañaron en esa marcha, y se nos acercó el Departamento de Justicia para decirnos que iban a hacer una investigación de eso que estábamos denunciando. Y en esa fecha empezó la investigación federal a la Policía de Puerto Rico, por lo cual hoy en día la policía está en sindicatura. Se nombró un monitor que renunció porque tenemos la policía con más miembros en todo Estados Unidos. Hay 17,000 a 18,000 policías en Puerto Rico, más que en ningún otro estado de Estados Unidos. La Policía de Puerto Rico se creó de forma represiva y no preventiva, porque la Policía de Puerto Rico persigue por ideas, como es a los independentistas. Cometieron una masacre en Ponce. Y así hay un historial de la Policía de Puerto Rico de reprimir al pueblo de Puerto Rico por su condición política. Esa es la policía que tenemos hoy en día. Otro de los casos que se menciona en el video es el de Franklin Cáceres Osorio. Franklin Cáceres Osorio, un joven que vendía ropa para mantener a su familia, tanto aquí como allá, como dice Romelinda, porque aquí los dominicanos tenemos familia aquí y tenemos familia allá. Yo ando con mis 3 hijos, que son mi familia aquí, pero ya tengo 3 más, a los cuales he tenido que mantener desde que pisé en el año 91, no Puerto Rico, sino Estados Unidos, ya que vine a correr el maratón de Boston en el año 91. Franklin Cáceres Osorio, un día andaba con su esposa, una muchacha muy bella, lo cual parece que habían 2 agentes de la policía del cuartel de Las Margaritas, que parece que para ellos era un insulto que un dominicano tuviera una mujer bonita, porque se la enamoraban en la cara. Cuando lo veían con ella, se la enamoraban. Para que un día él se molestó en la placita Barceló con estos 2 oficiales y le dieron una golpiza. Fue tan brutal la golpiza que lo llevaron al cuartel, le llamaron al Board del Patrol para que lo deportaran, como es costumbre en estos casos, para que no haya testigo y no haya una mano acusador, un dedo acusador. Pero cuando vino Board del Patrol no aceptó a ese señor por las condiciones que estaba, de los macanazos que le habían dado. Lo dejaron ir, no le quedó otra opción que dejarlo ir. Cuando este muchacho veía a estos 2 oficiales, entraba en pánico y trataba de salir de la vista de ellos 2. Ese día él andaba vendiendo su ropa en el barrio, en la calle 9, y de hecho hasta soltó la ropa cuando los vio a ellos 2 porque lo perseguían, donde lo veían. Y subió a un segundo piso huyendo de ellos. Los 2 oficiales lo alcanzaron en ese segundo piso
le empezaron a dar macanazos, le fracturaron una rodilla para que no huyera. Él le gritaba que no lo golpearan, que su esposa estaba embarazada. La esposa tenía casi 9 meses de embarazo. No escucharon su ruego. Luego lo esposaron y lo lanzaron al vacío, esposado. Franklin Cáceres Osorio cayó vivo al pavimento. Pero ellos no contaban que había un testigo ocular viendo los hechos. Había un joven de 16 años viendo todo. Llamó a su hermana y le iba contando lo que ellos le estaban haciendo a este señor. Cuando cayó al pavimento del segundo piso, esposado, un policía le dijo al otro, póntele el gorro que aquí no ha pasado nada. Y se pararon a verlo morir, a Franklin Cáceres Osorio. Convulsionaba en el piso y no hicieron nada. Porque la policía de Puerto Rico tiene por costumbre lo que ellos llaman el perímetro. Y una vez vimos en Carolina cómo esta persona viva, ellos tenían ya el perímetro cubierto, pero seguía viva la persona. Y la prensa grabó a este señor respirando. Pero ellos lo que tratan es de que la persona fallezca para que no haya un dedo acusador. Cuando llegó la esposa de Franklin Cáceres Osorio a la escena, él estaba convulsionando. Ella le preguntó que si habían llamado al 911. Ellos le dijeron que sí. Luego, con el registro de la llamada se determinó que no fue cierto. Nunca llamaron a la ambulancia hasta que él falleció. Lo insólito del caso es que una fiscal, lamentablemente Itala Bonono, que actuó en este caso, ordenó el levantamiento del cadáver sin presentarse al lugar de los hechos, hacer una investigación de rigor, una investigación de campo de qué pasó allí. Y la versión de la policía fue que él se cayó. Y así lo dijeron en la prensa. Pero él no se cayó. A él lo lanzaron después de una golpiza. Y esta fiscal, que todavía está en funciones, lamentablemente, ordenó por teléfono el levantamiento del cadáver de Franklin Cáceres Osorio. La funeraria Arocho recogió el cadáver y lo llevaron a ciencia forense. Otro aspecto insólito de este caso de ciencia forense, dice la autopsia que Franklin Cáceres tenía 15 golpes distribuidos en todo el cuerpo, que es una golpiza brutal. Y la autopsia dice, después que dice que tiene 15 golpes, causa de la muerte, cocaína y opiáceos. Entonces yo le dije a Figueroa Sancha que si cocaína sacó 2 macanas y opiáceos sacó 4 y le cayeron a golpe. Porque es insólito que tú digas que tiene 15 golpes en todo el cuerpo, que es una brutal golpiza, y diga que murió, causa de la muerte, cocaína y opiáceos. Enviamos a hacer una segunda autopsia a la República Dominicana. Se sumó el cadáver y un patólogo de la República Dominicana determinó que la muerte de Franklin Cáceres Osorio fue por golpes contusos en la cabeza, tanto de los macanazos como cuando lo lanzaron al vacío. Y estas son las cosas que nosotros enfrentamos día a día desde el Comité Dominicano de Derechos Humanos, que somos, junto con Romelinda, la parte neurálgica de la comunidad, donde el mismo consulado nos llama cuando hay casos de discrimen, de brutalidad policíaca, nos llama para que nosotros seamos los que enfrentemos al sistema. Y lo hacemos con gusto, aunque ellos cobran y nosotros hacemos el trabajo, pero lo hacemos de corazón porque decidimos hacer esto. Otro caso que nos llegó también fue, que lo menciona el video, de un joven que fue al cuartel general de la policía a sacar un papel de buena conducta. Y cuando él está allí en el salón esperando que lo llamen, llegan 2 oficiales y le dicen que lo acompañara. Era un menor de edad. Y él le dice que por qué, andaba con su mamá, nunca le preguntaron a su madre por qué tienen que acompañarlo. Y el policía le dice, tú te pareces a un delincuente que estamos buscando. Al joven lo llevan, lo cambian de ropa y lo ponen en un line-up. Luego de que lo ponen en un line-up, imagínense ustedes que se equivocara un testigo y dijera que él se parecía a la persona que cometió un crimen por el cual lo pusieron en un line-up. Eso me recuerda a un caso de otro joven que la policía, lamentablemente el consulado dominicano, le estaba supliendo los datos de nosotros a la policía para que buscaran chivo expiatorio en la comunidad. Por eso al anterior cónsul, Máximo Tavera,
le costó el puesto hacer esto. Un día acompañé a Ramón Díaz al cuartel de la policía y ya el oficial lo estaba esperando acusándolo de un doble asesinato, que él nunca pasó por allí porque este joven es un deportista, es un ciclista. Y cuando yo fui con él, el oficial al verme me dijo que me lo llevara, que fue un error. Pero el Departamento de Justicia, Fiscalía, muchas veces cuadra casos con dominicanos para decirle al pueblo que están esclareciendo los casos de crimen en Puerto Rico. Buscan chivo expiatorio en la comunidad dominicana. Eso es una muestra solamente de muchos otros casos que pudiéramos aquí amanecer mencionándoles. Pero es para que ustedes tengan una idea de cómo el discrimen es institucional, de cómo la Policía de Puerto Rico, la Policía Municipal de San Juan, Fiscalía y otros estamentos del Estado practican el discrimen. Por eso siempre hemos dicho que el discrimen es institucional, porque somos caribeños, somos hermanos, compartimos las Antillas. De hecho, le temen a la unión de las Antillas. Por eso, como decía Romelinda, compartimos no solamente a Hosto y a Betance, también al Bisu, a Maceo, a Martí. Y nosotros preconizamos no solamente eso, que la unidad caribeña tiene que ser en un futuro el fuerte al cual nosotros debemos ir dirigidos, como hizo Chávez en Venezuela con UNASUR, con Petrocaribe. Eso debemos hacerlo nosotros también. Y decirle también que hacemos un llamado y estamos compartiendo con la prensa que estamos abogando por la libertad de Oscar López Rivera y que vamos a ser 33 dominicanos por Oscar, por la libertad de Oscar López Rivera, porque somos caribeños, somos hermanos y compartimos el Caribe. Muchas gracias. Gracias. Vamos a nuestra última exposición antes de abrir el plenario. No sé si el portal que ya dejó de verse. El portal. Pues pasamos con Carlos Roberto Gómez, quien es el editor de Isla Negra y nos va a hablar del campo de la literatura, de la poesía, de las cosas mágicas que publica la editorial Isla Negra. Así que los dejo con Carlos Roberto. Hola, gracias a todos. Yo no voy a hacer nada de eso que dijo Ruth. Yo voy a contarles una historia, porque yo soy poeta y tengo licencia para hacer cosas. Mi nombre es Carlos Roberto Gómez Veras. Mi madre era dominicana, de los Veras del Ceibo. Mi padre era guatemalteco. Y se conocieron durante la época de Trujillo. Mi madre era abogada, graduada de la UAS, una mujer muy hermosa. Y mi padre era diplomático de la Embajada guatemalteca en República Dominicana. Por diferentes razones asociadas con la muerte del presidente de Guatemala, Carlos Castillo Armas, mi madre y mi padre se conocen, se enamoran y viven 8 meses. A los 8 meses, él tiene que salir de todo el país. Y le dice a ella que se vaya con ella, y ella dice que no, que se va a quedar porque ella está encinta y no sabe lo que le va a pasar a él allá porque a él le van a hacer una corte marcial en Guatemala. El asunto es que se van con la promesa que se van a volver a ver. Él se va y nunca más en la vida se vuelven a ver, nunca más. Durante varios años mi madre trató de salir de la República Dominicana para encontrar a mi padre. Él no podía entrar, ella no podía salir. Y finalmente mi madre, después de la muerte de Trujillo, recibe una beca de la OEA para hacer una maestría en esta universidad, en esta misma facultad. Y viene con un grupo de estudiantes de diferentes países latinoamericanos a estudiar acá. Aquí mi madre se divorcia de mi padre y conoce a un hombre dominicano de Santiago, apellidos Castellanos. Se enamora de él y él le pide que a cambio de jurarle su amor, que abandone sus estudios y su carrera y se dedica a ser ama de casa. Y ella se dedica a ser ama de casa por 21 años. Este hombre se convirtió en mi padre. El día que él me trajo un avión, yo tenía 5 años y ese era mi padre. Así que veníamos en un avión volando sobre San Juan.
Yo nunca me había montado un avión y él siempre me contó que en el avión yo miré afuera y pregunté cuando vi las luces de San Juan si aquí vivían los Reyes Magos. Nos criamos, yo me crié con mis 2 hermanos en Puerto Rico, pero siempre sabiendo que había algo raro. Mis hermanos eran mucho más blancos que yo era un poco más, y además yo me llamaba Veras y ellos Castellanos. Y yo sabía que había algo raro en mí porque cada vez que venían las vacaciones, yo no quería ir a Santiago, yo me iba al Ceibo. Y durante 16 años, todos mis veranos fueron en el Ceibo. Y así yo me hice dominicano, ceibano, de bañarme en el río. Y todos esos veranos religiosos me hice dominicano, aunque siempre vivía en Puerto Rico. Durante muchos años yo no sabía que yo era, porque yo era aquí yo era el dominicanito y allá yo era el primo boricua. Así que yo me preguntaba qué carajo yo era por muchos años y yo no sabía lo que yo era, hasta que un día, ya por fin yo había entrado a la universidad. Este es mi alma mater. Yo pensaba que iba a ser dentista y después pensaba que iba a ser abogado, estudié aquí. Y por suerte no fui ni dentista ni fui abogado, porque por casualidad me tomó tomar unos cursos en el Departamento de Humanidades con un profesor que se llama José Emilio González. Si usted no sabe quién es, averigüe quién es. Y ese hombre, de los primeros puertorriqueños graduados de la Sorbona en París, me enseñó lo que era la literatura. Y allí yo me transformé y me convertí en lo que soy ahora, un profesor. Tengo cátedra en la Universidad de Puerto Rico en Macao, aquí vivo en San Juan. Soy editor de esto que está aquí hace 23 años. Isla Negra es la editorial alternativa independiente más antigua del Caribe. Con 23 años, más de 400 libros publicados. Hemos publicado autores dominicanos y puertorriqueños. Hemos publicado infinidad de premios nacionales en Puerto Rico y unos cuantos premios nacionales de la República Dominicana. Pues yo, además de ser profesor, editor, soy poeta. Esencialmente yo soy un poeta. La universidad no sabe que me está pagando por ser poeta. No se lo digan, porque como vienen los gastos ahora a cortar, pues tal vez me corten a mí. El asunto es que yo por muchos años yo no sabía lo que yo era, hasta que un día una profesora de francés, Ana Lidia Vega, me dijo: Carlos, tú no eres ni dominicano ni puertorriqueño, tú eres caribeño. Y yo dije, ¿qué es eso de ser caribeño? Y empecé a investigar lo que era el Caribe. Y descubrí a Luperón, a Hostos y a Martí. Y descubrí el sueño caribeño. Y por eso mi editorial es una editorial esencialmente caribeña. Y ha hecho proyectos muy interesantes hace muchos años. Y bueno, yo quería contarles eso, porque yo creo que es importante. La otra experiencia de la migración. Yo tengo 55 años y me hice ciudadano norteamericano hace 5 años. Por 50 años yo era ciudadano dominicano y viajé con mi pasaporte dominicano. Y esencialmente no porque yo entendía que no podía hacer otra cosa, es porque yo estaba esperando el pasaporte puertorriqueño. Yo quería tener los 2 pasaportes. Pero me di cuenta que un poco más de protagonismo, tenía que viajar más y lamentablemente viajar con el pasaporte dominicano era a veces un poco difícil, por no decir humillante. Y decidí pues a darle un sentido práctico, y como la ciudadanía dominicana no se pierde, pues ahora tengo 2 pasaportes. Y entonces viajo con los 2 pasaportes. Y me di cuenta de muchas cosas, y una de ellas es la siguiente. En el siglo XIX, la familia de mi abuela vino desde Italia a Guayama. Eran dentistas, los Porrata Dorias. Y esa familia viajó hacia República Dominicana porque aquí no había qué comer. Aquí tenemos gente joven y si no lo sabe, averigüe que hubo una época en que aquí no había qué comer y los puertorriqueños viajaban a República Dominicana en yola. No viajaban en avión ni viajaban en ferry, en yola, a buscar qué comer allá. Así que cuando
Yo, después de los años, me he dado cuenta de que el hecho de yo venir a este país, yo no vine a Puerto Rico, yo regresé a Puerto Rico. Así que la guagua va en reversa muchas veces y regresa muchas veces para atrás y para adelante. Y durante 23 años hemos estado desarrollando este proyecto editorial, que siempre ha sido un proyecto dominicano y caribeño. Hemos publicado una infinidad de escritores dominicanos. Una de esas escritoras está aquí, Lidia Marte, artista, profesora que está aquí ahora viviendo en Puerto Rico. Gracias, Lidia, por estar aquí. Y hemos siempre trabajado pensando en el Caribe. Interesantemente, en el principio, todos los libros de Isla Negra se publicaban en República Dominicana, aunque se diseñaban acá. Y las portadas de los libros eran de pintores dominicanos, que aquí nadie conocía y nosotros los traímos. Y ahora son grandes maestros de la pintura dominicana, como Ezequiel Tavera, Luz Severino, etcétera, etcétera. Y nosotros pensamos que siempre había que tirar un puente entre República Dominicana, y a tirarlo, pues esta vez con las palabras y con el arte y con los libros. Hace 17 años, Isla Negra es la única editorial caribeña que ha asistido sin interrupción a la Feria del Libro Dominicano. Hace 17 años. Y en esos 17 años, nosotros, o sea, yo, coordinamos una delegación de escritores y profesores e intelectuales puertorriqueños que van a participar en esa feria. Se pagan todos sus gastos. Y van a esa feria y en 4 o 5 días rendimos presentaciones de 15, 10, a veces hasta 11 libros. Hemos llevado delegaciones hasta de 25 personas. Y esos escritores y profesores dominicanos, la mayoría, aunque usted no lo crea o tal vez lo sepa, nunca habían ido a República Dominicana. No estamos hablando de gente de muy a pie, gente de a pie pero que ha leído también. Y sin embargo no habían ido a República Dominicana. Y cuando llegan a ese país y ven esa cultura y una feria como Dios manda, no como manda 1 o 2 personas, sino como Dios manda, porque Dios es editor y poeta. Entonces se dan cuenta y dicen, wow, Carlos, yo no sabía de que este país tenía tanto. Y le digo, ¿tú sabes por qué no lo sabía? Porque el Caribe está muy cerca y muy lejos. Estamos tan cerca y tan lejos. ¿Cómo es posible que los puertorriqueños no podamos ir directamente a Cuba? Eso es una cosa increíble. Que los dominicanos no puedan viajar acá, que nosotros no podamos tirar todos estos puentes. No debe haber un ferry, debe haber un puente entre República Dominicana y Puerto Rico, un puente subterráneo. Debe haber un túnel, un puente, ¿por qué no? No debe haber un ferry, debe haber cientos de ferries durante la semana, porque eso está lleno. No solamente de mercancía, sino de gente que quiere compartir algo más que pan y ropa. Quieren compartir la vida. Ruth, ¿qué tú quieres que yo más te diga? Quedan 5 minutos. Ruth quiere quiere terminar esto como con un poeta. Yo me acabo de ganar por segunda vez el Premio Nacional de Poesía de este país. Y esta vez escribí un libro que se llama Mapa al Corazón de Hombre. Y le voy a leer un pedacito de unos versos. Tal vez encuentren algo de poesía aquí, que tiene que ver con el ceibo. Y dice así. Tiene un lema que dice, el río es un poema que nos escribe por dentro. Y todos que se han bañado en un río saben de qué hablo, ¿verdad? El río es un poema que nos escribe por dentro. Este poema pudo haber sido una piedra lanzada al río, sus versos espuma blanca en el agua verde, sus silencios hojas detenidos bajo una rama. En la corriente nosotros y ella éramos peces sin sexo, cubiertos por una sola escama, tostada, desnuda y lúdica. El pueblo era un gesto que se abría sin tregua hacia una primavera infinita de caballos silvestres, que a su paso olvidaban esmeraldas húmedas y tibias.
de panes que nacían bajo la leña, con un hilo umbilical como niños tiernos, de vinos domesticados en oscura botella por una mujer mansamente abuela, de bares donde Serrat era una voz anónima que unía hombres rústicos y mujeres en celo, y de dos ríos que se encontraban en un abrazo milenario mientras salpicaban sus nombres, Seibo, Soco, Seibo, Soco, hasta que la cópula de un embudo fresco y claro los hacía uno para siempre. Segundo fragmento. La memoria es un espejo cuarteado que a lo largo del camino se pasea sobre una carreta rota. Recuerdo recordar un grito, un portazo, un rapto en el sueño frágil y vergonzoso de un tirano tan pequeño y letal como un niño que juega entre escombros. Muñeco cubierto de medallas del latón que hablaban de estériles batallas donde no moría un Eneas o un Patroclo, donde se conquistaban fronteras inexistentes. La verdad era entonces un suspiro que algunos podían comprar en sacos ambulantes llenos de mangos, tortugas y leyendas. El ácido de la complicidad laboraba en silencio hasta que un día luminosamente intrépido, vestido de sangre y de mayo, una mujer bailó un falso requiem con tambora de chivo y chiva, como una desposada embriagada de estrenos sobre un rumoso puente hecho de espantos. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias. Miren, vamos a cerrar la mesa. Tenemos una circunstancia que la gran parte de la mesa tienen que salir a otro evento. Si una sola persona o dos quieren reaccionar, comentar o preguntar, si no, todos ellos están, como me dijeron, en online y lo pueden conseguir a través del internet o en sus centros a través de ellos, perdón, o a mí misma o a Carlos lo pueden conseguir por Editorial Isla Negra. No sé si alguien quiere, por lo menos una persona, si quería comentar algo rápidamente, porque es que tienen que coger para el otro lado de la ciudad a otro evento. Bueno, pues damos, Oscar, cierro. Okay. Pues doy por cerrado y le agradecemos mucho su presencia, sobre todo ha sido un gran esfuerzo de la presentación de todo el día y muchas gracias a los presentes que más sobre todo son amigos míos y te lo agradezco mucho, con mucho cariño y gracias. Buenas noches.